A medida que se acercaba a la estación del tren que le llevaría a aquel mágico lugar, el miedo y la vergüenza empujaban para atrás a su decisión de entrar en la confitería, situada en la puerta principal, haciendo esquina frente al andén de salidas y el Hotel Gran Vía. Pero tenía que hacerlo. No podía llegar de invitada al convite con las manos vacías. No, eso no. Además, allí habría un pequeño ser que casi con toda seguridad le preguntaría por sus famosos pastelillos nada más cruzar la puerta de entrada a la casa, y no podía fallarle. Cuánta ilusión contenían aquellos pequeños dulces, y no solo era la de sus anfitriones. Mientras caminaba hacia la entrada del local, embobado en sus pensamientos, no se percató de que ella lo estaba observando a través del cristal del escaparate y que, conocedora de su costumbre, ya había cogido la bandeja de medio kilo de aquellas delicias de hojaldre con chocolate y nata de forma rectangular. Curiosamente eran rectángulos áureos, pero nadie, salvo el bisabuelo fundador del negocio, conocía el porqué de aquella medida tan concreta. «Medio kilo de auriños, ¿verdad?», preguntó ella, no sin cierto descaro nada más penetrar Nelson en el establecimiento. Sí, por favor», contestó él, mostrando su mejor sonrisa. «Parece que este sábado vamos a tener un buen día y se dejará ver el sol. Así lo he leído en el parte. Ojalá se mantenga para mañana. ¿Algo más?» «No, así está bien. Muchas gracias». Con gesto visiblemente nervioso recogió el siempre apetecible paquete de papel rojo brillante, envuelto con cinta de pastelería y rematado con aquel tan característico nudo. Uno no sabía muy bien por qué, en ese gremio todos empaquetaban con el mismo remate de cordón. E inevitablemente, tras ese pensamiento, le vino a la memoria su imagen del pasado martes cuando, en un chispazo de falta de cordura, curioso eufemismo, decidió que ya no aguantaba más y alquiló aquella habitación en el hotel situado frente a la confitería. El color rojo de sus mejillas tornó a gris en un instante. Se dio media vuelta y salió tan rápido como pudo de la pastelería, envuelto en su capa de invisibilidad. Cada vez que intentaba dar un paso fuera de su burbuja, le faltaba el aire. Menos mal que tenía su capa. No soportaba que ella pudiera verlo en semejante trance. Ella lo siguió con la mirada, entre curiosa y apenada, mientras lo veía caminar cabizbajo y con los hombros medio caídos. Le faltaba arrastrar pesadamente los pies, como aquel pobre oso polar que recordaba haber visto de niña en una visita al zoo de la capital en un caluroso día de verano bajo un sol de justicia. En los dos podía ver la misma tristeza, la misma sensación de estar atrapados en el lugar equivocado. Le caía bien ese chico y le daba mucha lástima. Por eso procuraba atenderlo siempre con la mayor dulzura posible. Además de su amabilidad innata, ella se había autoimpuesto el deber de arrancar una sonrisa a todo aquel que pasara por su establecimiento. No podía ser que algo tan dulce como sus pasteles fuera recogido con gesto de amargura. En cuanto a aquel chico, había oído en el barrio muchas historias sobre él, pero la de aquella semana le había impactado especialmente. ¡Tilín, tilín, tilín! La alegre campanilla de la entrada volvió a sonar. Un nuevo cliente entró en el local y ella prosiguió con su dulce misión. Nelson, una vez dentro del vagón del tren de cercanías y en la seguridad de su burbuja, comenzó a repasar los acontecimientos de aquella que él trató de que fuera la última semana, pero que, debido a unos oportunos huéspedes, no fue así, y gracias a ellos se hallaba inmerso en la senda de aquel luminoso sábado, radiante por momentos, visitando a la chica de sus sueños y ante la perspectiva de un fin de semana de puertas abiertas, cuando menos ilusionante, que no era poco. El pasado martes por la tarde había tomado la decisión de que ya había llegado a su fondo más profundo y alquiló una habitación en el Gran Vía. Minutos antes se había paseado frente al escaparate de la pastelería por tercera vez en el día. Era un tipo de costumbres, y la de visitar a su amada, aunque solo fuera pasando por delante de su escaparate, como si esa ruta le pillara siempre de camino, era algo que hacía todos los días un mínimo de 4 veces. La atracción que ella ejercía sobre él, su sonrisa, sus dulces y amables movimientos cuando la atendía las pocas veces que él conseguía traspasar la puerta de su local, le habían hecho creer que no había nada mejor en este mundo. Pero para él, este regalo de la vida era demasiado caro y no podría, debido a su precaria economía, ni tan siquiera invitarla a uno de los deliciosos desayunos que todas las mañanas decoraban las mesitas de la confitería. No podría contarle aventuras, ni nada que se le pudiera ocurrir, porque su cerebro y su vida estaban secos.
No podría mostrarle su yo más profundo, porque éste era tan oscuro que ella se cansaría de intentar ver en la negrura, y ella era un ser de luz. No, definitivamente no era para él. Entró en la habitación del hotel, cerró la ventana y la cubrió con la raída cortina de flores grises, salpicada de puntos de moho que a duras penas colgaba de un quejumbroso riel, dejando así, a su modo de ver, la luz perfecta para la escena que allí se iba a representar. Sentado en la cama, se fue quitando lentamente la ropa hasta quedarse en calzoncillos. La habitación con baño compartido, que era la más barata de la primera planta, tenía por todo servicio una estrecha cama, una destartalada mesilla de noche y un armario ropero de plástico que se tambaleaba con solo mirarlo. Un cuchitril que daba al oscuro patio del cuarto de basuras y estaba situado justo encima de la zona de máquinas del hotel, por lo que el calor y el hedor eran asfixiantes. En medio de aquel escenario y de un solo golpe se tomó todo el surtido de pastillas que le quedaban de la última receta que le había prescrito su psiquiatra. Apenas tenía saliva y, con la boca llena de colorines, medio atragantado, agarró la botella de vodka que había cogido en casa, previo cálculo de que sería suficiente cantidad, bebiéndosela apresuradamente de un largo y asqueado trago. Por último, temiendo que algo pudiera fallar, se tomó por precaución 4 chupitos bien colmados del jarabe protector de estómago. No fuera a ser que la cosa no funcionara bien y tuviera que sufrir un inoportuno e insoportable dolor de barriga en mitad de semejante trance. De irse, hacerlo con una sonrisa de bobo alcohólico, no de derrotado espasmódico. Se tumbó y se dispuso a esperar a la luz blanca. De pronto, una repentina lluvia cayó sobre él y escuchó el sonar de unos golpes que le parecieron como nerviosos en la puerta de la habitación. Agudizó en lo que pudo el adormilado sentido del oído. En el pasillo también se escuchaban voces alteradas y una estridente sirena sonaba de fondo. El instinto le hizo levantarse de un salto y abrir la puerta, más que nada para comprobar si era cierto lo que escuchaba o si todo aquel estruendo tan solo fuera producto de su nebulosa barbitúrico-alcohólica. No se lo podía creer. Todos los huéspedes y empleados del hotel bajaban corriendo por las escaleras, mientras los bomberos iban de puerta en puerta, acompañados del gerente, dando golpes y abriendo cada una de las habitaciones a lo largo del corredor para comprobar que estuvieran totalmente desalojadas, por si pudiera haber algún cliente ajeno por cualquier motivo a semejante escandalera. Un denso humo negro salía por debajo de una de las puertas del final del oscuro pasillo. Aquello era el infierno, sí, pero con bomberos. Resultó ser que unos jóvenes, alojados en su misma planta, se habían acostado un poco más tarde que la media, cayendo dormidos con lo que se suponía una buena trompa, y a uno de ellos se le había quedado encendido un cigarrillo entre los dedos, prendiendo fuego a las sábanas de poliéster. Minutos más tarde saltaban todas las alarmas del hotel, y Nelson, con un globo mental que ya ni en su burbuja cabía, salía corriendo de la habitación, bajaba las escaleras a toda velocidad, semidesnudo y con los pantalones en la mano, tropezando con todo aquello que se interponía en su alocada huida, y salía a la calle con los brazos por delante, emitiendo incoherentes alaridos e intentando ver algo más que su absurda situación, cayendo redondo a los pies de una conocida anciana del barrio y su acompañante, que se paseaban por delante de la puerta principal del hotel justo en ese preciso momento. ¡Qué vergüenza de juventud!, exclamó ella, mirándolo con una mueca de desprecio, ajena al resto de los acontecimientos que rodeaban aquella escena. Él, que era invisible, de pronto se había quedado sin capa, y todo el mundo pudo verlo beodo perdido y en calzoncillos, tirado en mitad de la acera frente a la estación. Definitivamente era el final. En el hospital le hicieron un lavado de estómago, que no consistía precisamente en pasar una suave esponjita por la barriga. Tal era como él se lo había imaginado cuando de pequeño escuchó por primera vez algo sobre aquella forma de limpieza. No, no podía estar peor. Era visible, débil y absurdo. Al llegar a casa se metió en la cama y no salió de ella hasta el viernes por la noche. Mañana serás sábado de nuevo, fin de semana, y yo seguiré en mi burbuja de mierda porque yo soy así y no voy a cambiar. Es imposible. Fueron sus primeras palabras al levantarse aquella noche de viernes. ¡Ding dong! Sonó alegre el altavoz del vagón anunciando la siguiente parada, sacándolo de su amargo ensimismamiento. Una curva más, el pequeño túnel, y la costa de su adorada playa aparecería ante sus ojos,
dando comienzo a un inesperado fin de semana. Metáforas de la vida.